Es muy conocido en las redes sociales, es un cura católico, ¿verdad? Le llaman padre, ¿verdad? Estos hombres. El Señor dijo, dice en la palabra, no llaméis padre a ninguno en la tierra, ¿verdad? Porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos, amén. Pero ellos, hermanos, pues se ponen ese título de padre, amén. Entonces este hombre llamado el padre Luis Toro, amén. El padre Luis Toro es el que enseña, hermanos, muchas cosas y se basa él, hermanos, en la palabra de Dios, pero la desvirtúa la palabra, tuerce la palabra para acomodarle, hermanos, según su propósito de él, ¿verdad? Tienen, hermanos, un eslogan, tienen ellos un eslogan y lo ponen en la parte de atrás donde él enseña y dice: católico instruido jamás será confundido. Amén. Católico instruido jamás será confundido. Basando, hermanos, él en que pues él es el que lo está instruyendo a la gente católica. Amén. Él instruye a la gente para que no sean confundidos. ¿Por quién, hermanos? Por nosotros los cristianos evangélicos. Que si algún cristiano evangélico, hermanos, le habla la palabra a un católico, que no sean confundidos por nosotros con nuestra predicación. Entonces el hermano agarra la palabra y la tuerce a su conveniencia, dándole respuesta a alguna palabra que tú le hables. ¿Y en qué se basan, hermanos? Casi por mayormente en la idolatría, hermanos. Amén. La idolatría. Ese es un punto, hermanos, principal, que él defiende, y lo defiende con la misma palabra. Amén. Así que yo le he puesto como tema, hermanos, a esta enseñanza: respuesta a los engaños del padre Luis Toro. Amén. Ese eslogan que él utiliza, católico instruido, jamás será confundido. Yo más bien diría, hermanos, que lo correcto es esto, ¿verdad? Hablando yo en mi perspectiva, ¿verdad? De lo que es la verdad. Pero esto no es instrucción. En la verdad, lo que reciben los miembros, los que lo siguen a él, no es una instrucción basada en la palabra y en la verdad. Amén. Sino es una instrucción basada en la mentira torcida. La palabra torcida. Amén. Gloria a Dios. Y hay una palabra, hermanos, vamos a leer ahí en 2 de Pedro, capítulo. Gloria a Dios. Vamos a ver, buscar en la palabra de Dios. 2 de Pedro. Gloria a Dios. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Gloria a Jesús. Versículo 14 en adelante. Vamos a estar leyendo ahí lo que habla el apóstol Pedro referente exactamente a eso de torcer la palabra de Dios. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Cuando ya la tengan, hermanos, me dicen amén. Gloria a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Amén. Dice de esta manera la palabra, en el nombre del Señor Jesucristo, para la gloria de Dios Padre. Dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Amén. Amén. Gloria a Jesús.
casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, ¿qué dice la palabra? Tuercen. Amén. ¿Con qué propósito lo hacen, hermanos? Para engañar. Pero fíjense, hermanos, que todo tiene una consecuencia. Porque si esta persona, Luis Toro, tuerce la palabra, hermanos, hay una consecuencia de eso. Lo cual, hermanos, él no ha tenido temor. Amén. Y fíjense lo que dice la palabra. Gloria a Jesús. Como también las otras escrituras para su propia perdición. O sea, está hablando, hermanos, de las palabras que habían escrito ya los apóstoles. Amén. Por eso está hablando Pedro de las epístolas de Pablo, que ya formaban parte, hermanos, de los escritos que estaban en ese momento leyéndose en algunas iglesias. Amén. Sí, amén. Y dice, como también las otras escrituras, o sea, el Antiguo Testamento. Amén. ¿Con qué fin, hermanos? Para torcer la palabra. Pero hay una consecuencia, dice, para su propia perdición. Este hombre no tiene temor de torcer la palabra. Amén. Para acomodarla, hermanos, a su conveniencia. Amén. Para darle soporte, hermanos, a lo que ellos enseñan y a lo que ellos tienen en la Iglesia Católica, que es la idolatría. Donde ellos veneran, amén, imágenes. Amén. Gloria a Dios. En todas las cosas hay señales, hermanos. Cuando una cosa es verdad o es mentira, hay señales. Amén. Hay señales cuando uno miente, o hay señales cuando uno dice la verdad. Amén. Y fíjense, hermanos, que yo me he puesto a analizar esto. Gloria a Dios. Una señal en la religión católica. La religión católica, hermanos, tiene algún día en su calendario para adorar al Señor Jesucristo. Tienen en el calendario un día para darle veneración, como ellos dicen, porque es la palabra que utilizan ellos, veneración al Señor Jesucristo. Lo tienen. Un día especial. No lo tienen, hermanos. Para rendir culto, hermano. Que según que le hacen misa. Para rendirle culto al Señor no lo tienen. Al menos aquí en México no lo tienen. ¿A quién sí lo tienen? ¿A quién veneran el día 12 de diciembre? A la Virgen de Guadalupe. O sea, es un día grande en la religión católica. El día 12 de diciembre veneran a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Pero no tienen un día, hermanos, así de esa manera especial para rendirle honores a Jesús. Ellos con eso de estar adorando a un muñeco, con eso adoran según ellos a Dios. Así es. Pero fíjense, hermanos, que ellos no dicen la palabra adorar. Cuando uno les dice que ustedes adoran a los ídolos, adoran imágenes, dicen ellos, no, nosotros no adoramos imágenes, veneramos, dicen ellos. Dicen veneramos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Otra señal más. ¿Es la Biblia el recurso principal de los dogmas de fe en los que se centran? No. Sino en los dogmas que han ellos, hermanos, instituido a través del papado. El Papa, hermanos, hace dogmas. Y son los que ellos observan, no tanto los mandamientos de la palabra de Dios. Amén. Tienen, hermanos, ellos también un manual que se llama el catecismo, en el que también ellos se enfocan, hermanos, de una manera más que en la palabra de Dios. Amén. Se centran más, hermanos, en esto, en el catecismo, que en la Biblia. La Biblia no es, hermanos, el centro de la regla, de hermanos, para ellos brindar su fe, su adoración a Dios, su obediencia a Dios. No es, hermano, la Biblia para ellos el centro de su fe. Amén. O sea, no es el manual en que ellos se basan en su fe, se basa en el catecismo y los escritos de los papas. Amén.
Otra señal, y Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Amén. Por sus frutos serán conocidos. ¿Qué hemos visto nosotros alrededor de los siglos en la historia de la Iglesia Católica? ¿Cuál ha sido el fruto, hermanos, que Dios han dado? Tenemos la pederastia, la sodomía, que son la mayor parte, hermanos, de los padres y los curas, son sodomitas, son pedófilos, son pederastas. Su historia de crimen, que han matado a tanta gente a través de la Santa Inquisición. Su riqueza, hermanos, que es la riqueza más grande del mundo, es la de la Iglesia Católica. Su idolatría. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a la idolatría, hermano? Dios la reprueba terminantemente. Amén. Pero ¿cómo defienden ellos, hermanos, de esa práctica? Porque ellos dicen que no son ídolos las imágenes que ellos tienen, que no son ídolos. Que son imágenes, que son estatuas, pero que no son ídolos. Amén. Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos, en Éxodo capítulo 20? Vamos a irnos a Éxodo capítulo 20, lo que dice la palabra de Dios. Si tú le dices a un católico, hermanos, esta palabra de Éxodo 20, ellos dicen, no, pero es que esto no significa esto dice esto. Eso, hermano, lo hace este hombre llamado Luis Toro. Siempre buscándole, hermanos, una interpretación muy diferente a lo que realmente dice la palabra de Dios. Éxodo capítulo 20, gloria a Jesús, versículo 3 y 4. Amén. Éxodo capítulo 20, versículo 3 y 4 dice lo siguiente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. Bueno, ellos dicen que no son dioses para ellos, son imágenes. Pero que dice más adelante el verso 4, no te harás imagen. Amén. Gloria a Dios. Esa palabra, hermanos, ¿qué es, hermanos, esta palabra? Porque esto forma parte de los 10 mandamientos. Amén. Amén. ¿Y un mandamiento qué es? Es un mandato. Y un mandato es una orden. Amén. Y una orden debe de obedecerse. Y es clara la palabra. La orden de parte de Dios es clara. Dice, no te harás imagen. Amén. No te harás imagen, dice la palabra. Sí, amén. Y eso hay que obedecerlo, hermanos. Ellos no obedecen esa palabra, porque hacen imágenes ellos. Amén. La palabra es muy clara, hermano. No tienes por qué buscarle otra interpretación. La palabra dice, no te harás imagen. Gloria a Dios. Ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y mire lo que dice más adelante. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Yo no sé si ustedes han visto, aún el mismo Papa cuando se inclina ante las imágenes. Amén. No te inclinarás a ellas, dice la palabra. Es una orden terminante. Esa es una orden de parte de Dios. Que no lo obedecen ellos. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Amén. Amén. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Y celoso significa que no, él no va a compartir su gloria con nadie. Amén. Amén. Él no va a compartir su gloria con imágenes, Amén. Amén. con ídolos. Amén. Gloria a Jesús. Así que, hermano, es una cosa bien clara, ¿verdad? Pero ellos, hermanos, envuelven al pobre pueblo supuestamente instruido, que no son instruidos, son engañados, ¿no? Amén. Esa es la palabra correcta. Católico engañado jamás será convertido. Más bien pueden ponerle mejor a ese eslogan. Jamás será salvado. O jamás será salvado. Sí, está mejor. Católico engañado jamás será salvado. Así que le ponga mejor. Porque esa es la realidad, hermano. Porque no los instruyen la palabra, los instruyen el engaño. Tienen el engaño y se pierden por culpa. Los instruye, hermanos, en una supuesta verdad, pero torcida a su conveniencia. Amén. Entonces, hermanos, yo le decía que ellos dicen, no, nosotros no adoramos. ¿Qué es lo que dicen ellos? Ellos no dicen que adoran, ellos dicen que veneran. Amén. Que veneren. Amén. Ellos dicen que veneran, que no adoran. Amén. O sea, hermanos, ¿qué es eso, hermanos?
Ese es un juego de palabras que al ignorante lo engañan. Al ignorante lo engañan, hermanos. Hermanos, ¿en qué se basa este hombre? En la ignorancia del pueblo. En la ignorancia del pueblo. En eso se basa. Amén. Gloria a Jesús. Y entonces el pueblo lo que hace es solamente seguirlo a él y seguir sus enseñanzas de él. Pero no investigan ellos por su propia cuenta, para darse cuenta de la verdad. Yo quiero, hermanos, buscar la palabra venerar en un diccionario que no es un diccionario bíblico. Por si ellos van a decir, no, que están agarrando un diccionario bíblico para enseñar lo que están enseñando. No, es un diccionario Larousse, secular. Es utilizado por los estudiantes en las escuelas. Amén. Vamos a ver lo que significa venerar, hermanos, en este diccionario. Diccionario Larousse. Amén. Enciclopédico. Amén. Vamos a ver lo que significa la palabra venerar en el diccionario. Un diccionario que no es que no es un diccionario cristiano, ¿verdad? Es un diccionario secular, que cualquiera lo puede utilizar. Amén. Mira lo que dice la palabra venerar, lo que significa en este diccionario. Número 1, sentir o mostrar respeto en grado sumo a alguien. Segundo significado, y esto ya es relativo a lo religioso. Dice, dar o rendir culto a Dios, a los santos y a las cosas sagradas. ¿Qué es venerar? Rendir culto. Yo creo que está bien claro, ¿verdad? Significa venerar, rendir culto. Entonces ellos dicen, no, nosotros veneramos, no adoramos. Entonces están diciendo que ellos rinden culto. Rinden culto a las imágenes. Y nosotros somos llamados a rendirle culto ¿a quién, hermano? A Dios. Somos llamados a rendirle culto a Dios. Amén. Gloria a Dios. El Señor dijo esta palabra: mi Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. A Él solamente tenemos que adorar, al Padre, Amén. al Dios Todopoderoso. Amén. No venerar ni rendirle culto a las imágenes. Dios prohíbe eso terminantemente en la palabra. Amén. Pero este hombre, hermano, se ha engañado a esta pobre gente. Y ellos, hermanos, si tú le hablas la palabra, dicen, no, no, no. Yo soy instruido, a mí no me vas a engañar. Yo estoy instruido. Amén. Y ese hombre, hermano, lo sigue multitud de gente. A este hombre llamado Luis Toro. Amén. Entonces está bien claro lo que dice la palabra. Lo que significa la palabra venerar es rendir culto. Así que adorar y venerar es lo mismo. Amén. Solamente son diferentes palabras, pero lo que significan las dos es lo mismo exactamente. Amén. Y eso lo pueden buscar ellos también en un diccionario. ¿Qué significa venerar y qué significa adorar? Lo mismo significan las dos palabras. Amén. Bueno, dicen ellos, hermanos, que Dios mismo ordenó hacer estatuas. Amén. Y dicen, no, pero es que Dios mismo ordenó hacer estatuas. ¿Por qué entonces dicen en Éxodo eso? ¿Y por qué dicen otras partes que Dios ordenó hacer estatuas? Y es cierto, porque sí, Dios ordenó hacer eso, hermano. Amén. Pero vamos a ver, hermanos, el significado real de por qué Dios ordenó eso. Vamos a irnos, hermanos, a Éxodo capítulo 25. Fíjense, hermanos, que esto viene después de decir el Señor los mandamientos de Éxodo capítulo 20. En el mismo libro, pero 5 capítulos más adelante, en el capítulo 25, ahí está la ordenanza de hacer estatuas de parte de Dios. Ellos dicen, no, porque Dios también ordenó hacer estatuas. Bueno, vamos a ver qué es lo que Dios ordenó hacer. Amén. Versículo 18. Éxodo 25, versículo 18. Gloria a Dios. Esto viene, hermanos, cuando Dios ordena que se hiciera el arca de la alianza o el arca del pacto o el arca del testimonio. Dice ahí en el versículo 10, arriba en el encabezado. El arca del testimonio, amén. Cuando Dios da la orden a Moisés de que hicieran una arca, amén,
en el verso 18 dice, harás también 2 querubines de oro. Ahí están 2 estatuas, 2 imágenes. Hacen aquí, le da la orden Dios a Moisés de que hiciera 2 estatuas, 2 querubines. Harás también 2 querubines labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Amén. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Amén. Vamos a hacer de cuenta, hermanos, que esta mesa, donde estoy ahorita yo, es el arca. Hermano Enrique. Entonces ponen un querubín aquí, con sus alas extendidas hacia el centro, y otro acá, con sus alas extendidas también hacia el centro, como mirándose uno al otro de frente. Y ellos están con sus alas extendidas hacia en medio. Amén. Pero está ahí, hermanos, en el arca del pacto, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos a ver en el versículo 22. Gloria a Jesús. Sí, amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Capítulo 28, 25 les dije, ¿verdad? Amén. Verso 22. Y de allí me declararé a ti. Amén. Y de allí me declararé a ti encima del arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Amén. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Amén. ¿Qué es, hermano, lo que representaba el arca del pacto? Representaba la presencia de Dios. El arca del pacto era una representación, hermanos, de la presencia de Dios. O sea, Dios estaba representando cómo está Él, hermanos, en el cielo. ¿Cómo está Dios en los cielos? Rodeado de querubines, rodeado de ángeles. Estaba representando, hermanos, cómo Él se encuentra en el cielo, rodeado de querubines. Es lo que Él estaba haciendo. Amén. Entonces, ¿cuál era el fin, hermanos, de dar la orden a Dios de hacer esos 2 querubines? De hacer una representación de cómo está Él en el cielo. Y Él dice a Moisés, de entre ellos 2 te voy a hablar. Amén. De entre los 2 querubines voy a hablar contigo, le dice. Amén. Ahora, ¿quién es el que da la orden de hacer los querubines? Dios. Lo da Dios, la orden. Pero ¿quién da la orden aquí en la tierra, hermano, de hacer las imágenes? El hombre. De Jesús, de María, de tantos dioses que hay, tantas imágenes. ¿Quién da la orden? El Papa o los hombres. Amén. Aquí, hermanos, da la orden Dios. Amén. Pero las imágenes que conocemos nosotros de la Iglesia Católica las da el hombre, no las da Dios. Y Dios, si lo dijo Él, lo hizo Él. Y Él es todopoderoso y Él tiene derecho de hacer lo que Él quiera. Sí, amén. Si Él dio la orden de hacer esas imágenes, es el que dio esa orden fue Él. Amén. Pero las imágenes que ahora existen, hermanos, en la Iglesia Católica no dio la orden Dios. Y eso tienen que estar bien claro y que deben de entenderlo todos estos católicos supuestamente instruidos. Que la orden de las imágenes que ahora están, hermanos, no dio la orden Dios. Pero esta sí, de las que los querubines la dio Dios. Amén. ¿Con qué propósito lo hizo Dios? De representar su presencia. De representar, hermanos, cómo Él está en el cielo. Ese es el propósito. ¿Con qué propósito se hacen las imágenes actuales en la Iglesia Católica? De venerarlas a ellas. Amén. Los querubines Dios los ordenó hacer, pero no con el propósito de venerar a los querubines. Amén. Que me busquen ellos en la palabra de Dios, hermanos, si Dios dio la orden de que veneraran a los querubines. Dio la orden de hacerlos, pero no de que los veneren. Amén. Eso es lo que ellos no dicen. Dicen una cosa, no es que también Dios dio orden de que hicieran imágenes o ídolos, estatuas. Amén. Pero no con el fin de venerarlos. Amén. Hay otra también, hermanos. Vamos a ver.
Números 21, 9. Números capítulo 21, verso 9. Gloria a Dios. Números capítulo 21, versículo 9. Gloria a Dios. Amén. Y Moisés hizo una serpiente de bronce. Oigan, hermanos. Moisés hizo una serpiente de bronce. Qué animal tan feo, ¿no? Pues Dios le dio la orden que hiciera una serpiente de bronce a Moisés. Y ellos dicen, no, pues que también Dios dio orden a Moisés de que hiciera una serpiente de bronce. O sea, una estatua. Amén. Y la puso sobre una asta. O sea, la puso en alto. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Cuál fue el propósito de esto, hermanos? ¿Ya han leído la historia? El pueblo de Israel iba atravesando el desierto. En el desierto hay serpientes. Por la desobediencia de Israel, hermanos, Dios permitía que las serpientes vinieran a ellos y los mordieran. Y algunos morían, hermanos. Amén. Muchos murieron por las picaduras de las serpientes. Pero cuando el Señor le da la orden a Moisés de hacer esa estatua, una serpiente de bronce, y la puso en alto, dice la palabra que los que miraran a la serpiente vivían. O sea, se eliminaba el veneno de la serpiente solamente con mirar a la serpiente de bronce. ¿Quién dio la orden de hacer la serpiente? Dios. Igual también que los querubines. Dios fue el que dio la orden. Amén. ¿Con qué propósito? Eso es lo que uno debe de analizar. O sea, la gente en el catolicismo debe analizar eso. Las imágenes que habla la palabra, el que dio la orden de hacerla fue Dios. ¿Y con qué propósito lo hizo? Esas dos cosas deben ellos de observar. En su idolatría de ellos. ¿Quién dio la orden de hacer las imágenes que ellos tienen ahora? ¿Y con qué propósito? Porque Dios dio orden aquí, hermanos, pero fue Él el que dio la orden. Y fue con un propósito. ¿Cuál fue el propósito? Al que la gente mirara, hermanos, la serpiente de bronce, ellos fueran sanados. Amén, que ellos fueran libres del veneno de la serpiente. Ahora, ¿qué trasfondo, hermanos, profético traía eso de la serpiente? O sea, ¿eso qué estaba mostrando a futuro? Porque el pueblo de Israel, hermanos, que analiza la historia y leen las escrituras, el pueblo de Israel, tenían ellos que entonces ver cuando Jesús vino a esta tierra, tenían ellos que haber ellos visto en el Señor, cuando fue levantado en la cruz. Ese era el trasfondo, hermanos, profético, de levantar esa serpiente de bronce. Los que eran mordidos por las serpientes, al mirar, hermanos, la serpiente de bronce, eran sanados y no morían. Amén. Ese era el trasfondo espiritual. Vamos a ver lo que dice Juan 3, versículo 14. Juan 3, versículo 14. Gloria a Jesús. Juan capítulo 3, versículo 14. Aquí está el por qué Dios dio esa orden de que se hiciera, hermano, la serpiente de bronce. Era una manera de tipificar el sacrificio de Jesús. Ahí nos lo dice claramente en el verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Exactamente igual como la serpiente fue puesta en un asta y todo el que miraba a la serpiente era sanado de